Buenas noches, camaradas. Les damos la bienvenida una vez más a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, a nuestra 68ª transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les presentamos una Santa Hildegarda de Bingen, y la va a presentar en esta ocasión nuestra compañera Jenny Ríos. Adelante, compañera. Gracias, compañera Kathleen. Buenas noches, compañeros. Esperando de nuevo ser de su agrado este programa, que les parezca interesante. Y bueno, comenzamos. Tenemos este personaje, Santa Hildegarda von Bingen. Bueno, fue una polímata. Es una persona que tiene conocimientos en diversas materias, generalmente en las ciencias, en las humanísticas. A eso se le llama una persona polímata. También fue conocida vulgarmente como la Sibila del Rin. Sibila se le llama a una persona, bueno, en este caso, pues a una mujer que tenía como virtud hacer profecías. Conforme vayamos exponiendo su vida, voy mencionando el porqué. Destacó como religiosa, principalmente en la orden de San Benedictino, y fue teóloga, naturalista, fue compositora, escritora. De hecho, tiene muchas facetas en las artes, y pues una de las más conocidas fue la musical, precisamente, en las que se conocen pues muchas en número, y las cuales fueron en mucho más cantidad que cualquier compositor del medioevo, de la Edad Media en ese tiempo. Escribía la letra y también hacía la música. Sus monodias sacras, que eran piezas para los solistas, fueron las más grabadas en tiempos modernos, o sea, en tiempos modernos post Edad Media. Y bueno, también fue, como decíamos, una reconocida teóloga, cristiana, y escribió también de botánica, de medicina, hizo poemas, canciones. Bueno, era toda un abanico de cualidades, sobre todo en las artes y en las ciencias. Y bueno, además de sus obras, fue muy conocida principalmente por sus enseñanzas y por su comportamiento. Se dice que tuvo un comportamiento intachable durante toda su vida. A muy temprana edad comenzó con la intención de ser religiosa, y fue llamada doctora de la Iglesia. Muchísimos años después también fue su canonización. También un poquito antes del final hablaremos de eso. Y bueno, nació en 1098 en Alemania. Era de una familia noble, y aunque eran libres, pues servían fielmente al conde de Meginhard de Spanheim. Ella fue la más pequeña de 11 hijos. Y bueno, se dice que como fue muy enfermiza, desde muy joven, pues al sentirse un tanto vulnerable, la impulsó un poco su estado de salud a seguir el camino religioso. De hecho, también una de las razones principales por la que se inclinó por ese camino fue porque experimentaba visiones, y
y bueno, mientras que muchas veces fue ignorada cuando era inevitable que alguien se diera cuenta, generalmente lo mantuvo en secreto, pero esto le fortaleció su decisión muy firme de iniciar el camino religioso. Ingresó al monasterio de San Disibodo desde muy pequeña, desde los 6 años, y quedó bajo el cuidado de la hermana del conde, que era quien servían, Yuta era su nombre. Y bueno, fue en general la encargada de su formación, pero no solo de su educación, sino que también la instruyó pues en sociología y la instruyó en música, le enseñó a tocar el salterio. El salterio, compañeros, es un instrumento de cuerdas que se manipulaba pues con los dedos, o en ese tiempo eran como pequeños martillos. Es un instrumento muy, muy similar a la que llamamos nosotros ahorita la marimba. No sé si recuerdan ese instrumento, ¿no? Que es como una tablita que tiene varias divisiones y tiene cuerdas por debajo. Bueno, creo que sí la recuerdan, ¿verdad? Bueno, ese instrumento era muy popular y de moda, por llamarlo coloquialmente, en ese tiempo. Y bueno, continuó con sus diversos estudios, y a los 14 años decidió tomar los votos. El obispo Otto de Bamberg fue el que le hizo el honor, y en 1136, que fue en ese tiempo, poco tiempo después, murió la abadesa, su maestra, Yuta, que era la hermana del conde. Y bueno, lo relevante de este suceso fue que, para su sorpresa, siendo una alumna, una discípula, por decisión del convento, quedó inmediatamente al cargo de todas las monjas, por elección del propio convento. Entonces, después de ser ascendida, intentó pues hacer más grande su vocación y fundar otro convento. Bueno, y regresando un poco a lo que les comentaba de lo de las visiones que tenía, después de ser ascendida, precisamente, pues se intensificaron estas visiones, y aunque ella había intentado ocultarlas todo el tiempo, pues su confesor, el abad, le sugirió, o mejor dicho, fue como una orden, que no las rechazara, que sin duda era una forma que Dios tenía de manifestarse en ella, y que no debía de guardar como un secreto las revelaciones bueno, que Dios le hacía mediante estas visiones, y que tenía que expresarlo, tenía que comunicarlo. Entonces, pues comenzó a hacerlo. De hecho, todo lo que escribía, a partir de que su confesor le dio bueno, esa consigna, porque ella lo tomó así. A partir de entonces, escribía lo revelado con su aprobación, y a una parte de sus obras fueron precisamente estas visiones detalladas. Y bueno, el desenlace de esto fue que cayó enferma, y a partir de ahí, bueno, se intensificó más todavía su tarea de escribir. Y bueno, más tarde, el papa de esa época, Eugenio I, tuvo acceso a esos textos y los manifestó oficialmente como revelaciones del Espíritu Santo.
Cuando tuvo la certificación de sus visiones, su popularidad se incrementó a tal grado que, como les mencionaba en un principio, comenzaron a llamarla la Sibila de Rin. De hecho, era tanta su fama al respecto de las profecías que incluso pues jefes de Estado, políticos muy importantes y bueno, personajes de todo tipo de esa envergadura le consultaban su opinión. Y bueno, tiempo después, después de esta etapa de fama que tenía, cuando tuvo la certificación de sus visiones, pues pensó que era una buena oportunidad para solicitar lo que había pensado antes, fundar un convento, un nuevo convento, pero el abad se lo negó. La razón que le dio fue que iba a dejar al descuido el monasterio donde se encontraba, donde ya era líder de las monjas, y bueno, celosamente le dijo que, pues que no podía descuidar su misión, y bueno, insistió ella en instancias superiores hasta que se le otorgó y efectivamente el arzobispo se lo concedió. Entonces, pues, tras un episodio de enfermedad del abad, por fin le permitió partir en compañía de varias de las monjas, por cierto. Y bueno, junto con ella, muy amable y humildemente, se ofrecieron a ir en su misión a abrir su propio convento y a cuidar enfermos y bueno, a hacer toda clase de servicios de caridad que comúnmente hacen las religiosas, ¿no? Y bueno, durante la década de 1160 hizo varios viajes a Francia, a Alemania también. Y bueno, por Alemania, porque ahí nació y ahí vivía, tomando como misión pues evangelizar y no solo hacer sus obras de caridad y hacerlo pertinente en su propio convento, sino salir a evangelizar, visitar otros monasterios, instruir a los religiosos, que por cierto fue una lucha difícil porque pues eran tiempos remotísimos en los que a las mujeres no se les permitía hacer un sinfín de cosas y bueno, por supuesto entre ellas estaba dirigir a un monasterio de hombres, era pues muy, muy raro y difícil, entre comillas, que se aceptara. Entonces, pues como les decía, en esa época le tocó también esa misión y bueno, después fundó otro convento que fue especialmente para mujeres en Rosheim y continuó con sus viajes por Europa durante aproximadamente 10 años. Y bueno, en 1178, más o menos, como en todas las luchas de los religiosos, no solo de ese tipo de personas, sino en la lucha constante que tienen o que tenemos, voy a hablar así, en plural, las personas que tienen una misión respecto de propagar o impulsar el bien en el mundo, bueno, pues empezó a tener muy serios conflictos con las autoridades de la iglesia por cosas realmente no muy relevantes. Por ejemplo, no permitió que el cadáver de un joven que había sido enterrado en Campo Santo
fuera exhumado y movido del lugar, porque pues a criterio del obispo, el difunto había sido excomulgado. Entonces, bueno, todavía hasta nuestros días, una persona que es excomulgada, pues no se puede enterrar en un camposanto como es costumbre, como debe de ser. Entonces, esto llevó a que se procediera a un interdicto. Es un juicio que le llaman que decide provisionalmente la posesión de alguna cosa. En este caso, bueno, la decisión de si lo exhumaban o no para hacer lo que el obispo mandaba. Y bueno, como ella apeló este interdicto, bueno, pues el obispo decidió que se le negara la Eucaristía. Entonces, pues, muy inconforme Hidelgarda, perdón, apeló y pues no contaba el obispo con que iba a tener el apoyo de todas sus discípulas y bueno, las monjas del monasterio hicieron lo pertinente para apoyarla y bueno, finalmente la decisión fue a su favor y pues le pudieron regresar los sacramentos. Entonces, poco tiempo después fue cuando recibió el nombramiento de doctora de la Iglesia. Bueno, que ya es decir, ¿no? Ese nombramiento era, pues, totalmente tenía la potestad en ese momento de seguir cumpliendo con su misión. Y bueno, regresamos a un punto muy especial, que es lo de las visiones y sus profecías y también sus obras. Vamos comenzando con las obras. Compañera, le agradecería la siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, estas son las principales. Civias se llama, fue la primera, escrito entre 1142 y 1151. La segunda obra fue Liber Vitae Meritorum, escrita entre 1158 y 1163. Y la tercera, Liber Divinorum Operum, escrito entre 1163 y 1173. Esta de Civias Domini, que fue la primera, fue la más importante, así se catalogó. En latín, Civias Domini es Conoce los caminos del Señor, y como mencionaba, es la obra considerada más importante y está compuesto de 3 partes, con un total de 26 visiones. Y bueno, fue autora de algunos otros textos de otras categorías, como les había mencionado, biología, medicina y obras musicales y poesía. Y bueno, desmenuzando un poco la obra más importante, que es esta de Civias Domini, en su primera parte les comentaba que estaba compuesta por 3. Trata de las visiones sobre la creación, sobre el Génesis, sobre la expulsión de Adán y de Eva del paraíso y la forma del universo y en cómo Dios lo creó. También trató la relación que existe entre el alma y el cuerpo y, bueno, el nexo que existe entre Dios y la humanidad, por supuesto, que es lo mismo, solo que mediante la Iglesia. En la segunda sección se encuentran las visiones que tuvo del camino de la salvación. Cuando fue la llegada de Cristo a la tierra, y se refiere también a la Santísima Trinidad
Y bueno, para terminar hablando acerca de la iglesia, que es la madre de los creyentes y la dadora de los sacramentos, ¿no? Que bueno, siendo un poco más explícita, pues la iglesia es quien en esta tierra, pues digamos que el sacerdote es el que, bueno, personifica a Dios, ¿no? En esta tierra y bueno, en la iglesia conjuntamente con todos sus sacramentos y todo lo que Dios otorga en ese sentido. Bueno, en la segunda sección se encuentran las visiones que tuvo sobre el camino de, mejor dicho, de las los eventos apocalípticos, en donde describe el fin de los tiempos con la llegada del anticristo y la victoria final del bien sobre el mal. En sí, esta es el orden en el que van apareciendo las secciones de esta obra tan importante, que fue la que resaltó de esta santa Hildegarda. Y bueno, algunas notas extras. Como les decía, por mucho tiempo mantuvo sus experiencias en secreto y solo se las confiaba a su maestra, Jota, la hermana del conde, y al monje Volmar, que era su secretario. Y bueno, esto lo hizo hasta los 43 años, donde en una visión, como ya les había comentado, bueno, se le encomendó escribir los mensajes y bueno, lo siguió al pie de la letra. También se descubrió, el Papa Eugenio I descubrió cuando tuvo acceso a sus textos, sobre todo en la obra de las visiones, que se relacionaban con las revelaciones que estaban en la Biblia. Y finalmente, Hildegarda von Bingen falleció el 17 de septiembre de 1179. Tenía 81 años. Y desde que se escribió su primera biografía, se le proclamó popularmente como santa, aunque no fue oficial hasta después de varios intentos que se le dio este nombramiento, muchísimo tiempo después. Es una de las santas en las que se ha canonizado más años después de su fallecimiento. Fue prácticamente ayer, el 10 de mayo del 2012, la canonizó Benedicto XVI. Y bueno, esta es una síntesis muy breve, compañeros, público, de este personaje. Espero haber recopilado lo más importante y pues, compañeros, les doy la palabra. ¿Alguien que quiera aportar algo? Adelante. Pues muchísimas gracias por la explicación, conocer todo lo que investigó y lo que detalló esta santa. A mí, una de las cosas, ya habíamos hablado anteriormente de ella, pero ahorita lo estamos haciendo para que se vea un poco más clara la información, y muchas gracias por toda la información que nos compartes. Pero una de las cosas que me parecen importantes, y ya habíamos mencionado en algún momento y hemos mencionado en otros programas, es que mucha gente actualmente acusa a la iglesia de que está en contra del conocimiento, una de las cosas por las que siempre se atacan, y que está en contra de la mujer actualmente, ¿no? Entonces, ella es una de las santas que es una evidencia de que no es verdad, porque ella
como bien comentas, estuvo pues investigando y entregando toda su vida a investigar en diferentes áreas. Entonces, y no era detenida por nadie, no era que le evitaran que lo hiciera, sino que al contrario, no la dejaban que ella estuviera en todas las áreas de estudio y hasta llegó a ser abadesa, ¿no? Como bien comentas, que en los tiempos, en esos tiempos, en la Edad Media, fue complicado. Es algo que a lo mejor ahorita ya se ha perdido totalmente, de que la mujer esté más como en la casa porque es el corazón de la casa y el hombre hacia afuera, ¿no? Y ahorita pues ya es muy mal visto por lo mismo, ¿no? De que quieren que la mujer sea igual que el hombre, que esté afuera, que nadie esté en la casa para que pues los niños sean corrompidos, ¿no? Por todo esto, por todo lo que ahorita nos invade. Pero en ese tiempo era más así, ¿no? Era como las mujeres más tener cuidado de la casa y de los hijos, ¿no? Y el marido pues tenía que salir a buscar la comida, ¿no? Entonces, regularmente era así. También ya hemos hablado en el programa de un poco del feminismo, de que regularmente en los lugares, en los pueblos donde hay mucha pobreza, tienen que salir mujer y hombre a trabajar y los niños se quedan pues prácticamente solos, ¿no? Entonces, una de las señales que hay pobreza es de que los dos tienen que trabajar y que el núcleo lo dejan indefenso. Pero otra vez regresando a la santa, pues ya vemos que ella, nadie le evitaba que estudiara, que estuviera en todas las áreas. Y pues siendo mujer, ¿no? A pesar de que en ese tiempo, pues no era tanto de que las mujeres estuvieran así como ella, pero la iglesia siempre lo permitió. Y otra de las cosas que me gustaría mencionar, que también he escuchado así como en el mundo, que está alejado de la iglesia, es que la iglesia prohibía, prohibía que hubiera estudio para todos, ¿no? Y más para las mujeres y también para los hombres. Pero pues yo creo que hay una de las cosas que siempre ha estado separada, que ha sido la iglesia del Estado, y la iglesia siempre, a lo largo de toda la historia, siempre ha apoyado la ciencia. De hecho, siempre ha sido la promotora, ha sido la que fundó universidades en toda América, fue de las primeras, ¿no? Entonces, al contrario, ha sido siempre la promotora de que se investigue, de que se conozca, pues no les ha importado tanto, ha sido a la parte ya del gobierno, ¿no? Del gobierno en todos los siglos, ¿no? Hace años y ahorita. La iglesia ha sido pues diferente, ¿no? Ya hacia Jesucristo, que denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia ha sido separada y luego le echan la culpa de todo, ¿no? Pero siempre ha estado como iglesia-estado y el Estado es el que muchas veces no ha procurado la educación de las personas. Y la iglesia cuando tiene a estos santos, a estas personas que han entregado toda su vida, pues obviamente les ha facilitado muchas cosas, ¿no? Y más bien hay que agradecerle todo lo que les facilitó para que pudieran desarrollar todo este material que ellos pudieron. Y pues ahorita hablando de ella, ¿no? Y pues creo que es lo único que me gustaría comentar y pues muchas gracias. Compañero Valdemar, gracias primero a Kathleen por su opinión. Muchas gracias por tu aportación, compañera. Y efectivamente, creo que siempre es inevitable que nuestros temas, independientemente del personaje que sea, siempre nos lleva a tiempos actuales, ¿no? A lo que se está viviendo, a lo que se procura religiosamente, espiritualmente y mundanamente, ¿no? Y sí, siempre nos encontramos con que hay siempre, al parecer, una guerra entre la iglesia y el Estado, porque pues al Estado no le conviene que los ciudadanos abran los ojos, sobre todo en el terreno espiritual, porque sabemos que ahí es en donde está la verdad. La verdad
absoluta. Entonces, bueno, ya nos adentraríamos en otros temas, pero sí, muy acertado tu comentario, te agradezco. Compañero Valdemar, adelante. Sí, primeramente te agradezco tu presentación, estuvo bastante completa. Voy a ser breve en mi comentario. Ya han hablado sobre lo más importante. Yo nomás quisiera resaltar mm, esa mala fama que tiene la palabra medioevo. Sin embargo, en esa época, muchos doctores de la iglesia desarrollaron sus tratados, los que no ha habido todavía en esos últimos 500 años algo que se le equipare. Estoy hablando de Santo Tomás, estoy hablando de San Agustín y estoy hablando de Hildegard von Bingen. O sea, es increíble la cantidad de producción de conocimientos que estos doctores de la iglesia desarrollaron. Y bueno, en este caso de ella, que se le permitió, que tuvo, digamos, la formación. Es ahí donde tendríamos nosotros que equiparar el método educativo actual, haciendo el paralelismo con el método educativo de esas épocas. ¿Qué clase de método educativo debieron haber tenido esos niños para haber desarrollado a una Santa Hidegalda, a un Santo Tomás, a un San Agustín? Y sin embargo, el método educativo que los gobiernos que hablamos, masónicos o que están en confrontación con la iglesia, pues nos están dando de manera masiva, ¿no? Nada más sería eso, poner esa parte sobre ese tema sobre la mesa. Y pues bueno, te agradezco tu investigación. Muchísimas gracias, Jenny. Sí, compañero, efectivamente, qué bueno que tocas ese punto. De hecho, sí era algo importante de comentar. Mencionaba la compañera Kathleen sobre lo que se les permitía y no a las mujeres en ese tiempo, pero sí cabe mencionar precisamente lo que acabas de decir, que el sistema, la metodología de estudios era diametralmente diferente a la de estos días, ¿no? Además de que, bueno, antes impulsaban a los niños, a las personas, a, a hacer, ejercer respecto de sus cualidades observables, ¿no? O sea, en este caso, por supuesto que no se le pudo negar la oportunidad incluso de ser la guía, la líder de los propios abadeses en el monasterio, porque pues con sus conocimientos y con todo lo que fue demostrando todo el tiempo mientras estuvo estudiando, bueno, no se le podía negar. O sea, fue prácticamente por inercia, creo yo, ¿no? Que se le dio tal misión, porque pues con tanto estudio, con tanto cerebro, con Por tanto... mérito, ¿estás de acuerdo? Exacto, exacto. O sea, con tantos méritos no era posible que le negaran. Y de cualquier manera, sí se le negó. Por ejemplo, les mencionaba que solicitó fundar su propio convento y el obispo se lo negó realmente por una tontería. Y bueno, dificultades y obstáculos tuvo, aún con todo el abanico de virtudes y de aptitudes que tenía, ¿no? Pero fue realmente por eso, precisamente por eso que mencionaste, porque era totalmente diferente la educación en esos tiempos. Ya ahorita, ¿cuándo vamos a ver que en estos tiempos del 2024 haya un santo? O sea, creo que no sé, pero no tengo ahorita el dato, pero sáquenme de mi ignorancia, compañeros, no tengo ahorita conocimiento de un santo que haya nacido, o sea, que haya nacido, por ejemplo, en el siglo XX y no sé,
que se sepa de él, que sea famoso, no sé a partir de qué tiempo eso no se ha vuelto. El último que es muy famoso podría ser San Pío de Pietrelcina. Gracias por el dato, ok. Y ese santo, ¿tienes conocimiento, compañero, de hace cuánto fue que fue, bueno, canonizado? Creo que eso nos da la pauta para dedicarle un programa especial. Sí, ¿verdad? Ya Buena idea. que lo metemos al Correcto. tema, o sea, Sí. San Pío de Pietrelcina es digamos, un santo que le tocó la transición entre el Concilio Vaticano II, esa parte. Él hasta el final de sus días siguió dando su misa en latín, pero hay muchos testimonios de situaciones milagrosas. Sí. A la que recuerdo ahorita, bueno, ya no estamos saliendo del tema de Indeganda, pero bueno, recuerdo en el caso de que incluso proyectaba imágenes en el espacio y evitó en alguna ocasión el bombardeo de su convento. Entonces, está muy interesante. Vamos programándolo, camarada Perfecto. Katy, para Muy bien. adelante. ¿Te Muy parece? bien. Muy bien. Pues bueno, compañeros, si no hay nada más que agregar, compañera Kathleen, ¿algo más? Pues nada más que, bueno, al investigar de ella, si llegan a buscar, de inmediato les van a salir a referencias de que era feminista, de calumnias sobre ella, ¿no? Y me parece grave porque ya hemos hablado igual de esos temas en algunos programas, Sí. de que el feminismo surgió con el comunismo y no tiene nada que ver con estas grandes mujeres y muchas de las mujeres y hombres que han hecho cosas en favor de la mujer. Entonces, pues sí, nada más para quitarle esa mancha, ¿no? Que aparece ahí al buscarla y otras cosas que dicen sobre de ella, porque pues fue una santa, ¿no? Toda su vida la llevó con la mayor rectitud posible y pues sí ha habido dificultades para algunas, a veces siento que en algunas películas ponen a algunas mujeres como ella, como pobrecitas, no las dejaron hacer ciertas cosas, pero realmente todos los santos, pues el maligno siempre les pone trabas, ¿no? Para que puedan avanzar en sus obras. Entonces, a todos los santos se les ha puesto siempre dificultades en su camino. Y Sí, por es supuesto. el único que quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin nada más que agregar, buenas noches, compañeros, buenas noches, público. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y los esperamos el próximo viernes, primero Dios. Bueno, muy buenas noches. Que Que viva descansen. Cristo Rey. Que Que viva viva Cristo. Cristo Rey.